Si damos un paseo por el centro histórico de Lima, nuestra hermosa ciudad llena de costumbres y tradiciones, podremos observar cómo nuestra historia religiosa se hace presente, pues muchas de las iglesias más antiguas de nuestro país lo adornan con imponentes estructuras del siglo XVI. Así lo apreciamos en nuestra catedral, la cual es además uno de los mayores atractivos de la capital. Las procesiones que inundan las calles de la capital en fechas de celebraciones religiosas son muestras de la fe característica de los peruanos, quienes no dejan de pintar sus calles de morado el mes de octubre de cada año. Otro ejemplo que identifica la fe peruana es la ferviente devoción a los santos, la misma que nos mueve cada 30 de agosto a hacer largas colas con el fin de depositar nuestras cartas en un profundo y antiguo pero no olvidado pozo, en el que Santa Rosa arrojó la llave del candado de una cadena usada en la cintura a modo de penitencia por los pecadores, quienes como los de hoy necesitaban de sus oraciones. Pero, ¿en qué momento de la historia nuestro Perú se volvió tan marcadamente católico? Y en primer lugar, ¿cómo y cuándo llegó al país? Comencemos recordando los grandes relatos dejados por nuestra milenaria historia, en los que se habla de la devoción por parte del Imperio Incaico, desde su creación a dioses relacionados a la naturaleza como la luna, el rayo, la lluvia y principalmente el dios Sol. Durante el incanato se tenía gran confianza en estos dioses, pues le brindarían bienestar, seguridad y prosperidad, ya que además de mantener sus cosechas en buen estado, los protegían de los desastres naturales que su ira y descontento hacia los pobladores podría causar. Por ello, estos últimos, mediante cultos y sacrificios, buscan la satisfacción de los dioses. Por ende, a mayor cantidad de dioses, mayor protección y satisfacción de sus necesidades, siendo esto último la base de lo que hoy conocemos como politeísmo andino. Ubiquémonos ahora en el año 1532. La estructura social, política y también religiosa del entonces Imperio Incaico comenzó a sufrir drásticos cambios que determinarían la organización e identidad actual de nuestro país. Luego de 2 viajes previos de expedición, algunas traiciones y descontentos, los españoles, ya ubicados en territorio peruano y con valiosa información sobre el Inca, el imperio que gobernaba y los problemas existentes en aquel momento, decidieron, al mando de Pizarro, marchar de Piura a la ciudad de Cajamarca el 24 de septiembre para encontrarse con el Inca Atahualpa. A su arribo a Cajamarca, el 15 de noviembre, encontraron la ciudad desolada, pues Atahualpa se encontraba en los baños termales, por lo que esperaron hasta el día siguiente, 16 de noviembre, para encontrarse por primera vez. Aquella tarde, ya en la plaza de Cajamarca, el fray Dominico Vicente Valverde se acercó al anda donde se encontraba el Inca. Le hizo el requerimiento formal de abrazar la fe católica y someterse al rey de España. Al mismo tiempo, le entregó la Biblia, la que el Inca cogió, revisó y lanzó al suelo al no encontrar nada, hecho que desata la ira de los españoles y el ataque de estos contra los indios, y la consecuente captura y ejecución de Atahualpa. Tras este primer encuentro de España con el Perú, de la religión católica con el politeísmo andino y la derrota del Inca y su imperio, los españoles no podían aceptar el politeísmo, pues para la religión católica existe un único y verdadero Dios. Por ello, se comenzó una campaña evangelizadora no del todo positiva para los españoles, pues la mayoría de indígenas no aceptaba rechazar o cambiar a sus dioses por un Dios al que no podían ver. Fruto de las rebeliones y el rechazo de la religión, así como de las prácticas escondidas de algunos rituales disfrazados de ceremonias católicas, se dio inicio al denominado sincretismo, que no es más que la fusión del catolicismo y las costumbres andinas. Ya formado el virreinato, la religión católica había tomado más fuerza. Muchas órdenes religiosas llegaron al Perú para continuar la misión evangelizadora, iniciada el 16 de noviembre de 1532, siendo esta aún más intensa en este periodo.
Para evangelizar, los españoles hicieron uso de drásticos métodos, pues a pesar del tiempo transcurrido desde su inicio, los indígenas aún desarrollaban lo que el catolicismo llama prácticas idólatras, las que deberían ser exterminadas. En este contexto se desarrollaron las reformas toledanas, llamadas así porque fueron impuestas por Francisco Toledo, virrey del Perú entre 1569 y 1581. De sus reformas más importantes sobresale la eliminación de las encomiendas, que son sustituidas por las reducciones. La eliminación de las primeras se debió a los muchos abusos cometidos por los encomenderos. Las segundas eran concentraciones de población indígena fuera de la ciudad en las que se facilitaba la evangelización, pues tenían sus respectivas iglesias. Sin embargo, no dejaban de ser, hasta cierto punto, muy parecidas a otras medidas de represión para los indígenas, pues dentro de ellos habían pequeñas casas que solo tenían una ventana junto a la puerta, estando literalmente atrapados e imposibilitados de escapar. Durante el virreinato, también bajo el mandato de Toledo, se instituyó en el Perú la Santa Inquisición, una entidad evangelizadora que hacía uso de métodos radicales contra los no creyentes. Esta institución extirpadora de idólatras no solo castigaba indígenas por no ser católicos, pues españoles, negros y judíos lo eran si se encontraban indicios de que estos profesaran una religión distinta. Estas son imágenes de las torturas más comunes que se realizaban a modo de castigo y medio de obtener información. Situémonos ahora en la actualidad de un Perú que se caracterizó con el paso del tiempo como un país marcadamente católico. Es el que la Iglesia, si bien no mantiene su rol principal, sigue cumpliendo un importante papel político y social, y en ocasiones judicial y legalmente. Claros ejemplos son la toma de la Embajada de Japón en 1997 por el grupo subversivo MRTA, en la que se solicitó al cardenal Cipriani su apoyo para ser intermediario entre los secuestradores y el gobierno. Otro ejemplo lo observamos en el rechazo y las críticas hacia el candidato a la presidencia del Perú de 1990, Mario Vargas Llosa, por ser agnóstico. Y es que el pueblo se preguntaba, ¿cómo sería posible que un presidente sea agnóstico? Como hemos dicho previamente, nuestro país es un país católico por excelencia, en el que las tradiciones religiosas son de gran importancia para el pueblo que es sumamente devoto. Así en el Perú recorremos las 7 iglesias en Jueves Santo, y si vivimos en Lima, subimos en procesión a la cruz situada en la cima del Cerro San Cristóbal en Viernes Santo. Salimos en procesión 60 días después del Domingo de Resurrección, celebrando la fiesta del Corpus Christi. Además, al ser el Perú un país multicultural, se puede observar una gran variedad de festividades a lo largo del territorio nacional, que muchas veces tienen orígenes religiosos, siendo la principal la celebración al santo patrón del pueblo o a las distintas advocaciones que tienen cada uno de ellos. Para terminar, recalcamos la importancia de la religión en un país sumamente católico, con antepasados politeístas que dejaron su herencia religiosa en algunos pueblos de la sierra y la selva, donde aún se adora al Pachamama, mientras en Lima se tiene el afán de crear santos como Sarita Colonia o Chacalón, además de los santos ya establecidos por la Iglesia Católica, y quizá así nos sintamos más protegidos, como los indígenas, con sus muchos dioses. Si bien la Iglesia influye aún en la estructura de la sociedad, ha perdido parte del control que tenía antes, pues muchos de los denominados católicos se han convertido en las distintas religiones coexistentes en nuestro país.